Buenos días, ¿me escuchan? Bueno, bienvenidos a un tutorial sobre química orgánica. Este tutorial tiene cuatro partes. La primera es sobre aspectos generales de la química orgánica y nomenclatura de hidrocarburos. Esa va a ser la primera parte del día de hoy. Eh, bueno, para comenzar, la química orgánica es, es la que da cuenta del origen de la vida, ¿sí? Y allí tenemos pues compuestos orgánicos que son la base de justamente de la química orgánica. Todos basados en carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre y halógenos. En el caso de nosotros, el día de hoy vamos a mirar características de alguna de los átomos, pero vamos a empezar con la vida y el origen de los compuestos orgánicos. En la línea del tiempo, tenemos que la Tierra se formó hace 5.000 billones de años. Y esa formación, como pueden mirar acá, esa formación eh, tuvo pues un tiempo muy largo hasta la formación de la Luna, que fue por allá en el 4.200 millones de años. Y la primera sopa de moléculas orgánicas surgió en alrededor de los 4.000 millones de años, que es donde se da el origen a moléculas orgánicas. Ya después eh, aparece la formación de oxígeno, una parte más tardía, por aquí. Ese oxígeno se forma alrededor de los 2.500 millones de años. O sea que entre las moléculas orgánicas y el oxígeno hay un tiempo bastante alto. Después de que se forman las primeras moléculas, vienen varias teorías para explicar eso. Y es la química de sistemas, que es el primero, antes de la prebiótica. La prebiótica es la sopa que da origen a moléculas orgánicas, pero la de sistemas explica la formación de moléculas más complejas. En la era del tiempo, entonces, miramos acá que en este punto es donde empieza la formación de moléculas orgánicas con participación del oxígeno. Antes de esto, solo había moléculas orgánicas donde el oxígeno era muy escaso, pues escaso en términos del ambiente. La primera formación de moléculas entonces parte de tener agua, metano, amoníaco, hidrógeno, CO, que es esta parte que está acá. Y por medio este es un experimento que se hizo en la época de 1960, por allá. En la época se planeaba que el calor y las condiciones ambientales propiciaron la formación de moléculas más complejas, como son los aldehídos, ¿sí? Estas moléculas son los productos de la formación de las primeras moléculas que hay allí. Aldehídos, ácidos orgánicos, aminoácidos y urea. Obviamente, eso es parte de moléculas que tienen de 1 a 5 carbonos. La química prebiótica entonces propuso esa formación de moléculas a partir de esas moléculas básicas, de las más pequeñas. Luego viene una una propuesta más amplia en la cual ya cuando tenemos que las moléculas allí existían, pero los rayos ultravioletas las podían destruir. Eso es algo que se ha planteado
y pues no hay forma de decir que las moléculas no se conservarán porque podrían estar en el subsuelo. De ahí surgió otra teoría que es, a partir de esas moléculas se puedan formar cadenas de ARN, que son formadoras de vida, ¿sí? Las formadoras de vida, ¿sí? Estas forman cadenas cortas de ARN. Algunas de ellas están, por ejemplo, en los ribosomas de las plantas, y hay ribosomas que se forman a partir de moléculas muy simples. Del ARN se pasa a la formación del ADN y de ahí a los precursores de las proteínas. Entonces, hay una síntesis en la cual se llama ya química de sistemas, que es posterior a la prebiótica. Y allí se da la formación de, en este caso, de bases nitrogenadas de tipo orgánico. Se forman azúcares, se forman también, en esta hay formación de compuestos de fósforo, que eso da origen con los compuestos de fósforo, lo que llamaríamos una unidad que constituye el ARN o el ADN, que es una base nitrogenada, un grupo fosfato y una molécula de carbohidrato. Dentro de esas moléculas formadas hacen parte de lo que llamamos metabolitos. Los metabolitos son primarios cuando esos son los que propician la vida. Entonces, dentro de estas líneas punteadas tengo yo los metabolitos primarios, que son, partiendo de la fotosíntesis, obtenemos glucosa y carbohidratos. Y por ya transformación orgánica, podemos obtener ácidos grasos y también ácidos nucleicos o aminoácidos y ácidos nucleicos. Los aminoácidos son las proteínas, dan origen a las proteínas y los ácidos nucleicos, que es esa molécula pequeña que mostré ahora, dan origen al ARN o al ADN. Metabolitos secundarios son aquellos que se producen en segunda instancia y que no son necesarios. Ejemplo, los terpenos, los esteroides, alcaloides, flavonoides, esos son metabolitos secundarios. Pero para la vida, para el metabolismo de las células, lo más importante son las glucosas, los ácidos grasos, o sea, lípidos, los aminoácidos que dan cuenta de la célula en su metabolismo. Vamos a mirar entonces qué es, para qué es la química orgánica en la actualidad. Ese es un preámbulo de cómo surge el estudio de la orgánica. En la actualidad, el 95% de las sustancias químicas son compuestos de carbono, es decir, basados en la química orgánica. Se consideran que no son compuestos de la química orgánica los carbonatos y ácidos carbónicos, porque eso se considera que hace parte de la química inorgánica. Todos los compuestos que son responsables de la vida son sustancias orgánicas. La química orgánica a nivel industrial se encarga de producir fármacos, polímeros, pesticidas, etcétera. Hay muchas cosas que vienen de la química orgánica. Y como ciencia, la química orgánica junto con la bioquímica es la que permite explicar procesos químicos y procesos a nivel de los organismos vivos, es decir, de la bioquímica. Ahora, ¿de dónde surgió la palabra o la definición de química orgánica? Entonces, el primero de ellos fue Berzelius en la época del siglo XIX, un químico que sugirió que la existencia, había dos tipos de materia en la naturaleza, uno de naturaleza orgánica y otro de naturaleza inorgánica. La orgánica estaba asociada entonces a seres vivos. Y después Wöhler, un químico alemán, propuso que la química orgánica estaba asociada a procesos que pueden ser desde la inorgánica. En este caso, él contó con una sustancia inorgánica que es el isocianato de amonio, que es este de acá, que es una sustancia inorgánica,
el cual cuando se calienta bajo ciertas condiciones produce urea. Si ustedes miran, es la misma composición, pero estructuralmente es diferente. La urea ya es un compuesto orgánico que actualmente se utiliza como fertilizante para la tierra. Entonces, la química orgánica estudia los compuestos basados a base de carbono y implícitamente tiene pues sus reacciones. Entonces, la química orgánica es la que está ligada, muy ligada a los procesos orgánicos. Dentro de los compuestos orgánicos, fuera de lo que se ha mencionado allí, que contienen más que todo carbono, nitrógeno, hidrógeno, fósforo y azufre, los que están en verde, exceptuando el selenio, esos son constituyentes de las moléculas orgánicas. Hay otros también dentro de las moléculas orgánicas. Ejemplo, yo puedo tener magnesio en una molécula orgánica. El magnesio hace parte, por ejemplo, de la clorofila. Y esa es la clorofila tiene el color verde justamente por el complejo que se forma con el magnesio. Nosotros también tenemos dentro de nuestro organismo otro elemento importante que es el hierro. El hierro hace por parte de la hemoglobina, ¿cierto? Entonces también está vinculado a compuestos orgánicos. Hay compuestos orgánicos que contienen entonces otros elementos como los que están aquí en esta tabla. Ahora veamos qué características tienen los átomos de esas moléculas orgánicas. Para empezar, se tiene que el átomo de carbono siempre va a formar solamente 4 enlaces. Cuando tiene 4 enlaces, entonces puede estar como catión, como anión o como radical libre. Esto dentro de los mecanismos de reacción es importante porque se presentan estas especies. Entonces el carbono siempre va a ser de 4 enlaces y desde la teoría del enlace, él puede hibridar de diferentes formas. Cuando tengo 4 enlaces sencillos, hibrida como sp3. Cuando tengo 2 enlaces y 2 sencillos, hibrida como sp2. O sea, es una molécula triangular planar. Esta es tridimensional y tenemos que cuando es 3 enlaces y un enlace sencillo, híbrida sp. Esta va a ser una molécula lineal. Entonces, el carbono siempre va a formar 4 enlaces. Si no los tienes, porque puede estar como anión, como catión o como radical libre. Veamos otro átomo que está también allí y es el nitrógeno. El nitrógeno siempre va a conformar 3 enlaces, bien sea sencillos, dobles o triples. Es del tipo, en este caso, volviendo a hibridación, este es sp3, este es sp2 y sp que viene a ser lineal. Como ion, él puede formar el ion amonio, que fue el ion que teníamos ahora de la formación de urea, y tenemos una enamina, imina, perdón, y tenemos un grupo nitro. Estos son como iones y todos son. El nitrógeno tiene la particularidad de que puede formar 4 enlaces y queda de forma iónica. En caso opuesto es con el oxígeno. El oxígeno va a ser siempre con 2 enlaces, bien sea sencillo o doble. Sencillo sería un híbrido sp3, doble enlace sería un sp2. El oxígeno tiene la capacidad de formar dos cargas, negativa como anión o como catión, carga positiva. Él tiene la capacidad de formar 3 enlaces y dejar un par libre dentro de la estructura orgánica que esté. Tenemos entonces, por último, para el fósforo y los halógenos. El fósforo
Tiene hibridación sp3d, perdón, esta hibridación sp2d, sp2d, ¿sí? Tiene un enlace doble y tres sencillos, y el grupo que forma el fosfato, grupo fosfato que es parte de las moléculas orgánicas. Hay moléculas orgánicas que con el grupo fosfo, con este grupo fosfato, toma el nombre de fosfolípidos, por ejemplo. Son ácidos grasos combinados con el anión fosfato. Como halógenos, los halógenos siempre se van a notar con una X, pero esa X quiere decir que es cualquiera de estos halógenos: flúor, cloro, bromo, yodo. Y ellos siempre van a estar con una carga negativa, es decir, como son más electronegativos, son los que tratan de quedarse con la carga negativa en las moléculas orgánicas. Eso en cuanto a los átomos. Ahora miremos, dentro de la estructura de las moléculas orgánicas hay algo que llaman isómeros. Mucha atención, porque enseguida voy a colocar una tareita acá dentro de lo que hacemos de sacar los isómeros. Isómeros son de tres tipos. Son isómeros estructurales. Los isómeros estructurales, es decir, tienen la misma composición, pero espacialmente se escriben diferente, cumpliendo con la regla de que cada átomo tenga su número de enlaces. En este caso, el carbono tiene 4 enlaces y la composición de estos son 2 carbonos, 5 carbonos, C5H12. Es un alcano. Si miramos las tres moléculas, todas tres corresponden a esa composición. Esos son isómeros estructurales. Hay otros que son estereoisómeros. De estereoisómero hay dos clases de estereoisómeros. Unos que son geométricos, que son con respecto al doble enlace carbono-carbono. En este caso tenemos posiciones opuestas. Cuando son posiciones opuestas en un alqueno, se llama un isómero trans. Cuando están del mismo lado, esas sustituciones están del mismo lado, se llama un isómero cis. A pesar de que los dos tienen la misma composición, espacialmente se están diferenciando en las sustituciones, si están opuestas o del mismo sentido, en el mismo lado. Tenemos por otro lado los isómeros ópticos. ¿Qué quiere decir isómero óptico? Que la luz, cuando interacciona con ellos, rota diferente, ¿sí? La luz rota diferente. Entonces aquí la prioridad la tiene, la rotación es positiva en este sentido, ¿sí? Mientras que en este, que es parecido a este, la rotación es negativa, ¿sí? Eso tiene, el isómero es como tomar las dos manos, son iguales, pero la una rota la luz hacia un lado y la otra rota la luz hacia el otro lado. Tiene que ver con la óptica de la molécula, la interacción de la molécula con la luz y cómo rota ella al pasar a través de ella. Entonces, esos son los tres tipos de isómero. Dentro de los hidrocarburos, nosotros trabajamos más los isómeros estructurales. Bueno, veamos ahora cómo se clasifican los compuestos orgánicos. Esa clasificación son compuestos hidrocarburos, enseguida vamos a ampliar un poquito sobre ellos, y ya compuestos orgánicos que contienen heteroátomos. Los heteroátomos pueden ser oxígeno o nitrógeno, que son los más comunes, pero también admitimos compuestos que contengan fósforo y azufre. ¿Listo? Esos son compuestos orgánicos que contienen heteroátomos. Los compuestos que son solamente carbono, hidrógeno
son los hidrocarburos. Todos son hidrocarburos. Si ya contienen un heteroátomo, pasa a ser otro tipo de moléculas. Dentro de los hidrocarburos tenemos alifáticos y aromáticos. Ya veremos qué regla diferencia unos de otros. Con oxígeno, entonces, están grupos oxigenados como son alcoholes, fenoles, aldehídos, cetonas, éteres, ésteres y ácidos carboxílicos. Por el parte del nitrógeno hay amidas, aminas y nitrilos. Hoy vamos a centrarnos solamente en compuestos de hidrocarburos, es decir, carbono e hidrógeno, y vamos a mirar cómo se trabaja la nomenclatura de los hidrocarburos. Esa nomenclatura nos sirve después para trabajar los otros compuestos orgánicos que contienen oxígeno y nitrógeno. Eh, Tenemos acá entonces las moléculas ya diferenciándolas como hidrocarburos que contienen carbono y hidrógeno. Y aquí tenemos entonces los alifáticos, perdón, alifáticos y aromáticos. De alifáticos entonces tenemos alcanos, alquenos y alquinos. Bien, ya con heteroátomos, que son con moléculas más complejas, más diferentes, tenemos, por ejemplo, estas que son dos azúcares, la ribosa, la deoxirribosa, y esta que son bases nitrogenadas que llamamos, esta contiene el grupo H por acá, pero también tiene azufre. Estas bases nitrogenadas, este es, por ejemplo, la vitamina B1. Ahora, los hidrocarburos, ¿por qué son importantes y dónde se generaron? Los hidrocarburos son importantes porque son los que se utilizan en este momento para producir energía y a partir de ellos obtenemos productos químicos que se emplean como el plástico, los solventes, en fin, bastante. Esa parte es lo que llamamos aquí dentro de este diagrama es el mundo moderno. El mundo moderno está gastando de los combustibles que vienen de hace bastante tiempo. Los combustibles se formaron en este periodo de sedimentación entre 300 y 400 millones de años. Es decir, los dinosaurios, la vida marina de los océanos, y los bosques dieron origen a lo que es carbón, petróleo y gas. El carbón es de origen de los bosques que fueron sepultados. ¿Listo? Eso por presión y tiempo produce el carbón mineral. Los océanos la parte de animales que había en esa época, es decir, dinosaurios, etcétera, sepultados dieron origen a yacimientos de gas natural y petróleo. Entonces, el petróleo proviene de los lagos y que quedó con la vegetación y los animales y quedaron sedimentados. Eso fue desde hace 300 a 400 millones. Y nosotros ahora nos estamos gastando eso como combustible en los hidrocarburos. Entonces, los hidrocarburos, ya clasificados como alifáticos y aromáticos, también tenemos que hay otra subclase que son alicíclicos, que vienen a ser ciclos. En vez de ser de cadena abierta, como los alifáticos, son de cadena cerrada. Los alcanos cumplen con esta regla que hay acá. Número de carbonos y el número de hidrógenos es 2N más 2. Los alquenos, quito dos hidrógenos y ya tengo un alqueno. Y un alquino es que quito dos pares de hidrógenos, entonces ya me queda con esta forma.
Los aromáticos, que son los opuestos a los alicíclicos y alifáticos, tienen una característica y es que cumplen con una regla que se llama la regla de Hückel, ¿sí? La regla de Hückel, la regla de Hückel me dice que un aromático cumple con algo que es el número de insaturaciones, es esto. Es decir, ejemplo, aquí tengo tres enlaces, ¿sí? Tres enlaces en este que llama benceno. Tiene tres enlaces dobles, pues tres enlaces. Son 6 electrones en total, en esos seis, son 6 electrones en los dobles enlaces. Si yo miro la regla, cuando n vale 1, si n vale 1, de acá, esto con n igual 1, el valor de esto es 6, o sea, los que hay acá. Igual con esta molécula que hay acá, que a pesar de que tenga un hidrógeno, también cumple con ese. Esta molécula también es aromática porque cumple con 4N más 2, siendo N igual a 2, esto me va a dar un valor de 10 electrones. Si cuento los dobles enlaces, son 5 por 2 electrones que contiene, es aromático. Esa es la regla de Hückel que cumplen los aromáticos. Debe ser 4N más 2. Si miramos los antiaromáticos, la regla no cumple con ese valor. Aquí la regla, por ejemplo, solo cumple con 4N, ¿sí? Y en esta cumple, o sea, cumple con la regla de 4N. N si vale 1, este es número 4. Aquí también tiene 4, a pesar de que sea una carga. Y aquí tiene, cuando N vale 2, tiene 8. Es decir, 4N es un antiaromático, pero 4N más 2, tomando los electrones de los enlaces dobles, viene a ser un aromático. Ahora, el nombre sistemático de los hidrocarburos para nombrarlos vamos a utilizar, que, pues en general, no solo para hidrocarburos, sino que la regla es identificar el grupo principal, identificar la cadena carbonada más larga y asignar localizadores, es decir, los sustituyentes. Lo vamos a emplear en la práctica con hidrocarburos, ¿sí? Entonces, la forma de escribirse son los sustituyentes, son los que llamamos prefijos, ¿sí? Los prefijos son los sustituyentes. En color azul voy a colocar siempre los sustituyentes. La cadena más larga la vamos a colocar en color negro, ¿sí? La cadena larga. La cadena larga no me dio por aquí. El nombre raíz se debe a la cadena larga, la principal. Y el grupo funcional, en este caso como estamos con alcanos, alquenos y alquinos, solamente el sufijo es eno, alcano, es el último. Eno, ino y alcano. Vamos a empezar también con aprender que dependiendo del número de carbonos, tenemos prefijos. Estos son alcanos todos, entonces el prefijo es solamente, o sea, el met, el et, el prop, el but, el pent, esos son prefijos. Hay otros prefijos dependiendo de la estructura. Estos son más difíciles. Unos son, por ejemplo, isopropil, quiere decir que son 3 carbonos, que cualquiera de ellos están unidos a un mismo carbono central, pero uno de ellos está unido a otra cadena más larga. El C-butil tiene 4 carbonos, el isobutil parecido al C-butil, pero no está enlazado desde el segundo, sino desde el primer carbono.
terbutil y terpentil. Son más difíciles de trabajar, pero eh, con el uso se emplean ya. Aquí tenemos moléculas ya nombradas como alifáticos de cadena abierta y alicíclicos de cadena cerrada. Alicíclico está entre el ciclopropano, ciclobutano, ciclopentano y ciclohexano. Son de 3, 4, 5 y 6. Cadena abierta, allí por ejemplo el butano y el heptano. Bueno, entonces vamos a empezar con esta. Estos son todos isómeros de el C6H14, o sea, un alcano. Vamos a nombrarlos uno por uno. Para empezar, numeramos la cadena más larga. En este caso, esta cadena es única, no tiene sustituyentes. Entonces tenemos que, para nombrarla, uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Este sería de 6 hexan, no, el hexano, la, en este caso, el sufijo es un alcano. Veamos el siguiente. Sustituyente, elijo uno de estos dos. El sustituyente es solamente uno de estos grupos, que es este. Ahora miro la cadena larga. La cadena larga y la numero. Empiezo por donde está el sustituyente. Uno, 2, 3, 4 y 5. O sea, de 5 carbonos. Empiezo por nombrar el sustituyente. El sustituyente es un metil, que está en el carbono 2. 2 metil. Ahora el nombre de la cadena larga. Penta, pent. Y el grupo funcional, pentano. 2 metil, pentano. Vamos a hacer el ejemplo del que sigue. El sustituyente va a ser este y vamos a nombrar la cadena larga. Está en la misma posición, entonces no importa. Si cuento de allá para, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Este también es de 5. El sustituyente está en la posición 3. 3 metil. La cadena larga también es de 5. Y el grupo o sufijo principal es un alcano. 3 metil pentano. El siguiente está como difícil, pero vamos a hacer la cadena larga primero. Empezamos por del lado donde haya más sustituyentes. Uno, 2, 3, 4. Sustituyentes. Entonces, hay un sustituyente aquí y hay otro acá. Están en el mismo carbono. Luego lo escribo 2,2, porque se repite, dimetil. El carbono, la cadena principal es de 4 y el sufijo, como es un alcano, entonces sería 2,2 dimetil butano. Aquí, el último, tenemos que la cadena puede nombrarse por arriba o por debajo, no importa, que es equivalente. 2, 3 y 4. Sustituyentes está en la posición 2 y 3. Entonces, en la 2 y 3 tengo 2, 3 dimetil butano. Eh,
Bien. Cuando hay varios sustituyentes, hay una regla para colocarlos. Se colocan en orden alfabético. Es decir, si tengo un flúor y un bromo, coloco primero el flúor independiente de la posición. Si tengo etil, metil o propil, coloco la letra menor primero, o sea, la E del etil, la M del metil y después el propil. Si tengo flúor y un etil, entonces coloco primero etil y después flúor. O sea, por orden alfabético se colocan los sustituyentes con el prefijo. Veamos estos ejemplos rápidamente. Entonces tengo numerar la cadena larga. Voy a empezar por numerarla por donde esté el alqueno, porque es grupo principal. Uno, 2, 3, 4 y 5. Sustituyente, solamente tengo uno, este. El nombre va a ser, bueno, el grupo principal va a ser este. Entonces, el metil está en la posición 2. 2 metil. Cadena larga es un ciclo de 5. Ciclo pent. Y la terminación del grupo o principal es un alqueno. ¿Listo? 2 metil ciclopenteno. No coloco el uno porque de ahí está saliendo el doble enlace y se entiende que ese es el carbono número 1. Ahora veamos el siguiente. El siguiente tiene el grupo principal, que es el mismo repetido, y no tiene sustituyentes. La cadena larga la puedo empezar por cualquier lado. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, no tiene sustituyentes, colocamos el nombre. Ciclo, ciclo penta, en la posición 1, 3, va en la posición 1, 3, tiene. Siguiente grupo que tengo acá es de 6. Y voy a empezar por nombrarlo por donde esté. Este grupo es el isopropil. Ese es un sustituyente. ¿Sí? Este grupo es un metil, que es el sustituyente. La estructura principal, entonces la vamos a nombrar empezando por acá, que es donde está el sustituyente y un doble enlace. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sustituyentes. El metil va primero. Entonces, 1 metil. En la posición 5 isopropil. La cadena larga es un ciclo hexa, ciclo hexa. Y la terminación, el grupo principal, en la posición 1,3 10. Mis grupos principales son este y este. Entonces, de esa forma, uno puede nombrar todos los compuestos orgánicos eh, para, de una manera metódica. Primero, elige la cadena larga, selecciona el grupo principal y de ahí los sustituyentes. O al revés, selecciona los sustituyentes, ya sabiendo usted cuál es el grupo principal. Me voy a desplazar, cuestiones de tiempo. Pueden tomar nota de estas estructuras.
para hacerlas. Bueno, solo me queda para hacer más diferencia entre al revés, teniendo el nombre, cómo escribir la estructura. Entonces vamos a dividir la estructura haciendo lo mismo que estamos, pero ahora al revés. Primero seleccionemos el sufijo, es decir, arrancamos por el sufijo. Esto es un alcano. De ahí elegimos la cadena más larga. La cadena más larga es esta. Y el resto van a ser los sustituyentes. Entonces vamos a empezar, ¿qué es un decano? Un decano son 9 carbonos. A ver, vamos a hacer una cadena de 9 carbonos. Como es un decano, entonces, o sea, es un alcano, solamente hay que hacer la cadena carbonal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Número 1, 2, 3, 4, 5, Buenos días, disculpe una pregunta. 8 y 9. Empecemos. En el cuarto hay un etil. Entonces, un etil. 1 y 2. Un etil. En el 5 hay un isopropil. Un carbono y 2 más. Este es el grupo isopropil. En el 3 hay un metil. Un metil. Solo uno. Y en el 8 hay un propil. O sea, 3 carbonos. 3 carbonos. 1, 2 y 3. Este nombre es errado para esa estructura. ¿Por qué? Ah, no, es que me falta. Es un decano. Tengo que borrar este numerito. Este numerito y un decano son 11. Bueno, igual no me va a cambiar nada la estructura. Esto. 9, 10 y 11. Un decano son 11. Esta sería la estructura de ese nombre. Veamos esto. Heptadieno. El grupo funcional es el diino. La cadena más larga es de 7. Y la insaturación, esa como alquino está en la posición 5. El sustituyente es el 3 propil. 3 propil 1. Entonces, tengo una cadena de 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Nombro 1, 2, 3, 4 y 5. En la posición 5 está un triple enlace. Es el alquilo. Y en la posición 3 tengo un propil. Que es esto. O sea, esta sería la estructura para ese nombre. Vamos. Son 7, ¿no son 7 carbonos? Ah, sí, tienes razón. Hepta son 7, gracias. Entonces acá tenemos 5, 6 y 7. Claro, sí, ahí sí está. Tenés razón, muy bien. Si lo deja como estaba, no era la cadena más larga, era empezaba por la de abajo.
Por último, estos dos, tomen nota, por favor, para que los hagan. Dado el tiempo, ya pues me toca dejarlos, pero igual, la próxima retomamos nomenclatura, pero hacemos algo de este, que es hidrocarburos, y entramos ya en grupos funcionales. La forma de cómo se escribe no importa, por la pregunta que hay acá. Y el de un decano sí serían de 11 carbonos. Isómeros que vemos en este tipo de hidrocarburos son de dos clases: isómeros estructurales y los ópticos son los únicos que no entran dentro de los hidrocarburos. Eso es lo único que se tiene claro con respecto a los isómeros. No son ópticos. Ópticos funcionan cuando hay más grupos funcionales. Con esto, pues me despido. Dejo para la próxima los aromáticos y que tengan buen día. Muchísimas gracias.